¿Cómo están, amigos de Contador Contado? Regreso nuevamente con ustedes y en esta ocasión con un tema bastante interesante. Les voy a explicar una de las tantas formas que tiene el SAT para saber si un contribuyente está calculando de manera correcta sus impuestos o por el contrario está haciendo ahí movimientos extraños que ameritan una revisión por parte del SAT. Entonces, amigo, si tú estás con ese miedo, con esa incertidumbre, te invito a que veas el siguiente video. Amigos, para poder entrar en materia de la forma en cómo el SAT determina qué contribuyentes va a auditarlos o a qué contribuyentes requieren una revisión completa de toda su contabilidad, tengo que hablar de lo que son las tasas efectivas de ISR, para que poco a poco podamos ir abordando el tema de cómo es que el SAT determina a qué contribuyentes sí va a revisar y a qué contribuyentes no va a revisar. Antes que nada quiero platicarte qué son estas tasas efectivas de ISR. Las tasas efectivas de ISR, bueno, básicamente se atribuyen a tasas que los mismos contribuyentes determinan. Fíjense muy bien, la autoridad en un inicio tiene la obligación de vigilar que los contribuyentes paguen de manera correcta sus impuestos, pero aquí el problema, amigos, es de que la base de contribuyentes es muy alta. Actualmente tenemos muchos cientos de miles de contribuyentes y es muy difícil para el SAT en una base de datos tan amplia poder determinar algún parámetro muy específico para todos los contribuyentes, pero aún así puede determinar determinados parámetros para poder establecer algo así como una forma en cómo poder vigilar a los contribuyentes. A finales del año pasado, del 2020, se modificó el artículo número 33 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice actualmente: las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente. Y fíjense muy bien, nos dice en el primer párrafo o en la primera fracción: proporcionarán asistencia gratuita, que actualmente es lo que tienen que hacer, a los contribuyentes y ciudadanías, procurando lo siguiente. Y si nos vamos a la sección I, a lo que es el inciso I, nos dice: dar a conocer en forma periódica y en general para los contribuyentes de la ley de ISR parámetros de referencia con respecto a la utilidad. Hay que tener ya mucho cuidado con estas palabras: referencia respecto a la utilidad. Conceptos deducibles o tasas efectivas, aquí está el tema de las tasas efectivas, de impuestos que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base en el sector económico o industria a la que pertenecen. Es decir, aquí ya la autoridad nos está diciendo de que va a estar publicando de manera periódica algunos parámetros que va a tomar como referencia, y estos parámetros pueden ser respecto a la utilidad, conceptos deducibles, y que al final nos van a poder a nosotros decir si vamos por el camino que todos los demás dentro de este mismo sector están siguiendo, o por el contrario tenemos comportamientos, movimientos diferentes a los demás. Pero es que ahí no acaba el asunto, amigos. Fíjense muy bien, todavía lo que nos dice este párrafo 2 nos dice: la difusión de esta información se hará con la finalidad de medir riesgos impositivos. El SAT, al amparo de programas de cumplimiento voluntario, podrá informar al contribuyente, a su representante legal y, en el caso de las personas morales, a sus órganos de dirección, cuando detecte supuestos de riesgo con base en parámetros señalados en los que ahorita platicamos, sin que esto realmente suponga que el SAT ha iniciado facultades de comprobación. De hecho, para esto ellos emiten un comunicado, que ya lo veremos en un momento, donde se mencionan diferentes tasas que en teoría nosotros tendríamos que estar siguiendo. Ahorita voy a hablar más acerca de esto porque puede ser un poquito complejo si no entendemos lo que es toda esta parte de la teoría para que podamos llegar a la práctica. Entonces, sin que se considere que las autoridades fiscales inician ejercicios de facultades de comprobación, es decir, las famosas revisiones profundas, las famosas auditorías, etcétera, etcétera, dichos programas no son vinculantes y se desarrollan conforme a las reglas de carácter general que emita dicho órgano desconcentrado. Bueno, ya
Tenemos esta parte de la teoría, ya sabemos que el SAT puede publicar de manera periódica algunos parámetros de determinados sectores para saber si estamos haciendo las cosas correctas o bien. Uno de los principales factores, sin duda, es, por ejemplo, el nivel de impuestos sobre la renta que paga, digamos, un sector automotriz. Si un sector automotriz paga en promedio de 3 a 4% del total de sus ingresos el ISR, sería extraño que alguien que está dentro de ese mismo sector pagara muchísimo menos impuesto. Eso es a lo que se le llama un riesgo impositivo. ¿Para qué nos sirve todo esto, amigos? Bueno, muy sencillo. Primero, para medir el riesgo de ser fiscalizado. Exactamente aquí me faltó una R, pero bueno, tenemos aquí el riesgo de ser fiscalizado, que en otras palabras es simple y sencillamente autocorregirnos si el riesgo es alto. Lo que publicó el SAT, amigos, se llaman tasas efectivas de ISR, y si bien por el momento dice de grandes contribuyentes, seguramente y muy posteriormente vamos a estar viendo tasas también para pequeños y medianos contribuyentes, que de hecho también estas tasas se pueden llevar a cabo con estos contribuyentes. No es todavía una regla, no es todavía una ley, pero este es el camino que ahora vamos a estar siguiendo, que determinado sector está pagando un determinado ISR, y si nosotros pagamos más o menos durante todo un año, quiere decir que algo estamos haciendo o muy bien o muy mal, o estamos haciendo por ahí algunas transacciones que no son exactamente las más benéficas. Estas tasas ya están publicadas en la página del SAT, nos dicen exactamente qué son las tasas de impuestos, las tasas efectivas de ISR de los contribuyentes, y en fin, nos dice aquí una serie de cosas que vamos a estar viendo nosotros poco a poco. Ya que hemos explicado esto, amigos, vamos a llevar a cabo esto en números, ahora sí vamos a llevarlo a cabo para ver si tenemos nosotros riesgo de que la autoridad nos pueda a nosotros vigilar. Fíjense muy bien, uno de los sectores que el SAT ha colocado como parte de los parámetros es la parte de comercio al por menor de artículos de perfumería y cosmetería. Esto es pues muy habitual, hay muchas empresas que se dedican a esto, ya no digamos grandes contribuyentes. ¿Cómo es que vamos a determinar la tasa efectiva? Bueno, pues lo vamos a hacer a través del ISR causado entre los ingresos acumulables. ¿Dónde encontramos esta información, amigos? Si es que no estamos muy familiarizados de este tipo de conceptos, lo vamos a encontrar en la declaración anual. Agarramos nuestra declaración anual, buscamos los conceptos de ISR causado y buscamos el concepto de ingresos acumulables. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una simple división entre ISR causado entre los ingresos acumulables. Vamos a pensar que este contribuyente, el contribuyente que sea, tiene los siguientes datos. Tiene un ISR causado de 55,750, pero ingresos acumulables de 1,895,750. A la hora de que nosotros hacemos los números, fíjense muy bien, tenemos una tasa efectiva del 2.94%. Haciendo la división nos da 0.02940, pero cuando lo multiplicamos por 100 tenemos 2.94%. Esta es la tasa efectiva, pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso de qué me sirve a mí? Bueno, aquí es donde viene la parte más sensible, donde te pido por favor que pongas mucha atención, porque si nosotros no salimos de los rangos que a continuación te voy a mostrar, es muy probable que estés bajo la lupa de la autoridad fiscal para una probable revisión que muy probablemente se va a derivar a recargos, actualizaciones, créditos fiscales, solo por mencionarlo menos. Si no sabes qué es lo que ocurre cuando no pagas impuestos, te voy a dejar aquí arriba y obviamente también en los comentarios el video donde te explico qué es lo que ocurre cuando no pagas tus impuestos. Bueno, ya tenemos esta tasa efectiva, ya vimos que durante el año pagamos estos 55,750 y tuvimos ingresos acumulables de 1,895,750. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que nosotros debemos de medir? Bueno, con esta misma información, fíjate muy bien, el SAT dentro de la misma publicación que ha hecho y en el mismo comercio o en el mismo rubro económico de comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos nos dice que si tuvimos una tasa del 3.29 en el 2016, digamos que es una tasa de referencia. ¿Por qué? Porque si la tasa es mayor, quiere decir que nosotros pagamos más impuestos y por lo tanto el riesgo de que nos fiscalicen es mucho menor.
Pero por el contrario, si la tasa efectiva de impuesto es menor a 3.29, significa que pagamos menos impuesto y por lo tanto el riesgo de que nos puedan hacer auditorías, de que nos puedan revisar, es mucho mayor. Esto hablando primero del 2016. Si en el 2017, en el mismo rubro, tuvimos una tasa de 2.79 o al menos el parámetro que nos menciona el SAT es de 2.79 y si nosotros tuvimos digamos 3.29 o 3.80 que fue lo del 2016, quiere decir que nuestro riesgo es menor. ¿Por qué? Porque pagamos más ISR de lo que en promedio los contribuyentes de este sector es lo que pagan. Si por ejemplo tuvimos una tasa efectiva del 1%, quiere decir de que pagamos menos ISR y por lo tanto el riesgo de que nos fiscalicen es mayor. Llevando el ejemplo de hace ratito, fíjate muy bien, la tasa efectiva que nosotros calculamos es del 2.94%. Esto quiere decir que por ejemplo en el 2018, si esta tasa hubiera sido correspondiente al 2018, fíjate muy bien, está por debajo del 2.96%, que es la tasa promedio que pagan los contribuyentes. Quiere decir que nosotros pagamos menos impuesto de lo que la mayoría de este sector paga. Por lo tanto, nuestro riesgo de que nos fiscalicen, de que nos auditen es mayor. Pero fíjate muy bien, en el 2019 la cosa cambia. ¿Por qué? Porque al igual de que lo que ocurre en el 2018, la tasa que está colocando aquí el SAT, que se le conoce como tasa impositiva, es menor. Quiere decir que como es menor, estamos pagando menos impuesto de lo que este sector en general está pagando. Pero si nuestra tasa, por ejemplo, fuera del 3.10, quiere decir que nuestro riesgo sería menor de que nos fiscalicen. ¿Por qué? Porque significa que estamos pagando más impuestos de los que en general paga este sector. Así es como se puede hacer la lectura de esta tasa efectiva frente a las que está publicando el SAT y de las 40 entidades económicas, de los 40 sectores económicos que hoy en día ha publicado. Fíjate muy bien, amigo, ya la autoridad ha publicado un PDF, un documento donde viene por sector, por ejemplo aquí es de banca múltiple comercial, casas de bolsa, en fin, son más de 40 actividades que el SAT ya ha publicado con cada uno de estos parámetros. Entonces yo te recomiendo que vayas vigilando lo que es tu ISR efectivamente causado y tus ingresos acumulables, lleves a cabo el ejercicio que te acabo de mostrar de cada uno de los ejercicios 2016 al 2019. Y si tu ISR es mayor o menor, tendrás que confrontarlo para ver si tu riesgo de que te fiscalicen es menor o mayor. Así es como el SAT también utiliza los parámetros que nosotros declaramos para saber si estamos haciendo las cosas de manera correcta e incorrecta. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una tasa del 1%, en prácticamente cualquiera de estos sectores nosotros estaríamos en grandes problemas. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos pagando una tasa mucho menor de la que paga todo ese sector económico, excepto por ejemplo en la fabricación o ensamble de automóviles y camionetas, donde fíjate muy bien, la tasa efectiva de impuestos es del 1% en el 2016 y 2017, pero 2018 y 2019 ha aumentado. Quiere decir que si esa tasa del 1% estuviera en el 2018 o 2019, tuviéramos un mayor riesgo de que nos fiscalicen. Así es, amigos, así es como se hace esta lectura. Por favor, si tienes alguna duda de cómo es de que también puede fiscalizar el SAT, te pido que me lo dejes aquí abajo en los comentarios. Amigos, esto es todo por mi parte. No me queda más que agradecerte, que pedirte nuevamente que te suscribas al canal, que actives la campanita, porque gracias a esto, a tu participación y de que nos prefieres más a nosotros, podemos traerte más y mejores videos cada semana. Por mi parte es todo, amigos, no me queda más que agradecerte y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.